¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a su canal Agua Viva. El día de hoy vamos a ver algo, pues obviamente importante, ¿verdad? Para todos nosotros. Eh, es lo, cómo podemos hacer para que dejamos de tener el pecado en nosotros. Bueno, en la Biblia dice, bueno, mejor no digo en la Biblia dice, mejor vamos a leerlo y nos vamos a dar cuenta. Dice en el 1 de Juan, versículo 1, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa frase, o ese versículo, nos está diciendo primero que confesemos nuestros pecados. ¿A quién le vamos a confesar nuestros pecados? ¿A una persona? ¿A un sacerdote? ¿A un ministro? ¿A un predicador? ¿A un pastor? ¿A un lo que tú quieras y gustes? No. Tenemos que confesárselos a Dios. Dios sabe qué pecados traemos. Obviamente lo sabe. Pero Él quiere que se los confesemos. Y no nada más se trata de confesarlos, porque muchas veces creemos que, no, que ya confesándolos, ya nos perdonó. Sí, sí nos perdona, pero lo que Él quiere es que nos apartemos de ese pecado. Entonces, ¿cómo nos vamos a apartar de ese pecado? Es confesando el pecado y aborreciendo ese pecado que estamos haciendo. O sea, diciendo, en pocas palabras, diciéndole, yo ya no lo quiero, ya no quiero estar ahí. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, que yo les digo, yo ya no quiero hacer esto, Dios, límpiame, quítamelo, entonces Dios te lo va a quitar. Y nos va a limpiar de toda esa maldad, que es lo que está diciendo. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo porque, pues a mí me pasó. Entonces, yo tengo esos ejemplos que puedo testificar de lo que pasó conmigo, ¿verdad? Por ejemplo, yo antes de ser cristiano, pues fumaba, pues, muy a menudo pongo este ejemplo. Fumaba aproximadamente 2 cajetillas de cigarros diarios durante 20 años. O sea, en pocas palabras, desde los 18 hasta los 38, que fue cuando el Señor me quitó el pecado ese de mí. Cuando yo ya fui cristiano o recibí al Señor Jesús en mi corazón, que fue si mal no recuerdo, aproximadamente el 28 de noviembre de 1995, si mal no recuerdo. Entonces, yo recibí al Señor Jesús, pero aún así yo no fui bautizado en el Espíritu hasta el 26 de diciembre de ese mismo año. Después del 26 de diciembre de ese mismo año que fui bautizado, no oraron por mí, no impusieron manos por mí para que fuera bautizado. El Señor me bautizó sin que nadie me pusiera manos encima o orara por mí. Perdón. Entonces, cuando fue ese día, después de haberme bautizado el Señor en el Espíritu, porque fíjate, hay algo, eh, una diferencia cuando ya te bautizó en el Espíritu Santo. Te voy a decir cuál es una de las diferencias que yo vi, o que yo sentí, más bien. Durante el tiempo que yo recibí al Señor Jesús y todavía no era bautizado, eh, obviamente yo no leía la Biblia, ¿verdad? Nunca la había leído antes. Y mi esposa me la leía después de haber recibido al Señor Jesús. Ella me la leía todos los días en la noche, cuando estábamos en la casa, que era pues antes de dormir. Entonces, me la leía y normalmente me decía,
¿A poco no está bien bonito el pasaje que acabamos de leer? Porque siempre me leía un pasaje del Nuevo Testamento. Y yo le decía, pues sí. Y me decía, sí le dije, y me decía, ¿sí le entendiste? Y yo decía, pues no, no entendí nada. No, no entendí las palabras que están diciendo. O sea, el significado, quiero decir. ¿Ok? Entonces, seguíamos pasando los días y me seguía leyendo y siempre me decían, ¿te gustó? Y le dije, pues sí, pero pues no lo entiendo. Entonces es que no sé exactamente lo que quiere decir. Y así dijo, bueno, después vas a entender, me decía mi señor. Cuando llegó el bautismo del Espíritu Santo, hubo un cambio muy fuerte en ese sentido. Después de que fui bautizado, empecé a entender todo lo que decía las palabras en la Biblia. Y, y ese cambio no se me olvida, ni creo que se me vaya a olvidar nunca, porque es algo que el Señor hizo en mí. Y, y bueno, tan fuerte fue ese cambio que hasta me daban ganas de hablar de la palabra de Dios y comentar a las personas. Y fíjate, todavía lo sigo haciendo, pero nomás que ahora, pues ahora lo pongo en videos. Eh, a ver si llega más gente. No sé si llegue más gente o no llegue más gente, pero si le llega a una persona, estoy bien servido de que les llegue esa palabra. Entonces, después de ser bautizado, empecé a... Yo seguía fumando, o sea, quiero seguir, lo tengo que confesar, seguía fumando yo. Las dos cajetillas, después de haber recibido al Señor Jesús, seguía fumando. Y después de recibir el Espíritu Santo, seguía fumando igual. Pero había una diferencia cuando yo recibí el Espíritu Santo. Que cada vez que yo agarraba un cigarro, que normalmente aquí traía la cajetilla, ¿verdad? Agarraba un cigarro y lo prendía. Más bien, cada vez que lo iba a prender, oía una voz que me decía, no fumes. Y yo decía, se me hace que son puras cosas mías, me lo estoy imaginando, que alguien me habla. O sea, y yo volteaba a ver si alguien me hablaba, etcétera. Y bueno, me lo fumaba, me lo seguía. Y luego fumaba otra vez me volvía a decir, no fumes. Y entonces, así estuve aproximadamente 10 días, desde el 26 de diciembre hasta el 6 de enero, que nos íbamos a juntar con los hermanos. Y para festejar lo del Día de Reyes y de rosca, etcétera, y pasarla un rato, ¿verdad? Pero el día del 6 de Reyes, no sé si, no me acuerdo si fue el 5 de del 5 o el 6, pero era el Día de Reyes, era lo que íbamos a festejar. Eh, Llegó una persona de los hermanos, más bien era una hermana, y me dijo, ¿sabes qué? El Señor me dio una palabra para ti. Y me dio la palabra de Primera de Corintios 3, creo que fue 3 o 6. Pero bueno, lo que dice en la palabra es esto, más o menos así. Dice, eh, ¿sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y que si tú destruyes ese cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, yo te voy a destruir a ti. Entonces, después de que me dio esa palabra, a mí me impactó mucho esa palabra que me dio. Y me comentaron, ¿quieres que oremos por ti para que se te quite el cigarro? Ellos habían sentido fuerte lo del cigarro porque, pues obviamente convivíamos, yo fumaba, les llegaba el humo, no les gustaba, etcétera, etcétera.
Entonces me dijeron, ¿sabes qué? ¿Quieres que oremos por ti? Para que se te quite el vicio del cigarro. Y entonces, pero como yo había sentido la palabra muy fuerte en mi corazón, yo había sentido que esa palabra me había atravesado el corazón, como si fuera una espada. Así como dice la palabra, una espada de dos filos que atraviesa el alma. Y entonces yo dije, ¿sabes qué? Pues si quieren orar por mí, oren como ustedes quieran, pero yo voy a hacer una oración con el Señor Jesús o a Dios. Entonces ahí en medio de la sala me hinqué eh, con cabeza a tierra, o sea, cabeza al piso, hincado. Y empecé a hablar con el Señor y pedirle perdón por lo que yo estaba haciendo, que era fumar. Y decirle, Señor, tú sabes bien que yo he tratado 5 veces de quitarme ese vicio de cigarro y yo no he podido, porque lo sabes bien. Pero yo sé que tú lo puedes hacer. Y yo ya no lo quiero, no quiero que esté conmigo, porque no sabía yo lo que estaba haciendo. O sea, yo no sabía eso de que estoy destruyendo el templo del Espíritu Santo. Entonces, yo te pido, Señor, que me quites este cigarro de mi vida. Cuando yo dije esas palabras, que no, nadie me oyó lo que yo estaba diciendo, porque yo lo estaba diciendo en secreto. Lo único que sé es que cuando yo acabé de decir esas palabras, empecé a sentir alguien, no algo, alguien que empezaba a dar vueltas en mi interior. En ese entonces yo no sabía de qué se trataba. Nomás sentía el movimiento internamente, pero espiritualmente, no físicamente. Algo estaba pasando dentro de mí y estaba dando vueltas, vueltas y vueltas y vueltas. Y llegó un momento en que yo sentí donde ese alguien salía por mi boca. Y era un espíritu. Y yo después de eso me di cuenta que había sido un demonio que estaba ahí adentro, manejándome para que yo siguiera fumando. Y de ahí en adelante, eh, yo ya no pude fumar más. O sea, tiré la cajetilla porque ya no, la traje un día, creo, ahí la cajetilla, pero ya no tocaba los cigarros porque ya no me daban ganas. No me daban ganas de tomar, de fumar. Inclusive no me daban ganas ni siquiera tampoco de tomar cerveza o vino, lo que sea. O sea, nomás lo olía o olía el humo del cigarro y me molestaba mucho olerlo. Y me molestaba mucho oler el olor de la cerveza y del vino. Y ya pasaron 30 años de eso. Y aún sigo igual. No puedo dejar. O sea, no puedo oler ese cigarro porque me molesta, no puedo oler los puros porque luego lo sé quién lo está fumando, aunque esté a 10 metros de retirado y nomás donde siento el olor me molesta demasiado. El vino o la cerveza me molesta demasiado también. No puedo, o sea, acercarme al vino o probarlo, no puedo, no. Es más, les voy a decir algo que a lo mejor me van a decir eres exagerado. No, no soy exagerado. Algo hizo el Señor conmigo así muy drástico, completamente, que ni siquiera frijoles a la charra que tengan cerveza puedo probar. O sea, sí los he probado, pero donde lo pruebo y siento la cerveza, los aparto de mí. No puedo comérmelos. Ni salsas borrachas, ni que ese tipo de cosas no lo puedo hacer. No puedo tomarlos, no puedo comerlo. Nada que tenga cerveza puedo comerlo, o nada que tenga vino puedo comerlo. Entonces, hubo un cambio completamente en mi ser.
eh, relativamente al bautismo del Espíritu Santo provocó todo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo obviamente empezó a mover las cosas y provocó que yo me liberara de ese tipo de adicciones que son cigarro, cerveza, vino, etcétera. O sea, bebidas alcohólicas. Eh, yo nunca tomé ni probé drogas de ninguna especie. Pero, y hubo otra cosa que también eh, me confirmó las cosas que había hecho Dios en mí ese día. Porque cuando yo fui una vez, no sé por qué fue, no me acuerdo exactamente qué fue lo que pasó, pero a lo mejor fue algo de que me dio bronquitis o algo así, y entonces yo tuve que ir al doctor a checarme y me tomaron una radiografía me iban a operar o ya no me acuerdo qué fue lo que pasó. Eh, pero cuando yo estaba pensando, dije, no, pues me van a ver los pulmones que están pues 20 años fumando, pues debes, si mis dedos estaban amarillos de tanto cigarro que agarraba la mano, que ahorita pues ya no están, ¿verdad? Pues ya pasaron mucho tiempo. Y yo dije, no, pues así estarán los pulmones también, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando el doctor sacó la radiografía y ya me la trajo, y le dije, yo con la cosa que estaba pensando de que qué había pasado con mis pulmones o cómo estaban, le pregunté, doctor, ¿cómo están mis pulmones? ¿Verdad? Y dijo, no, pues tus pulmones están muy bien, pues si nunca has fumado, están limpios, están sanos. Y yo ya no dije nada, pero yo me quedé pensando, Señor, también los pulmones me limpiaste, completamente. Yo todavía tenía algo amarillo en los dedos, pues no se me quitaba. Entonces, fue algo asombroso lo que hizo el Señor en mis pulmones. Y en todo mi ser, porque ya no volví a tomar ni cerveza, ni vino, ni cigarros, ni nada de nada. Hasta la fecha, ya tengo 30 años. Y no me dan ganas, ni, es más, todavía sigo, como dije hace rato, sigo oliendo a alguien que tiene cigarro o lo que sea y me tengo que apartar o me tengo que hacer hacia el lugar donde viene el aire para que no me llegue el olor de ese cigarro o de ese puro o de lo que sea. Entonces, las cosas de Dios o las cosas como que el pecado, donde dice Dios que nos dice en la Biblia que tenemos que este lo que dice aquí en 1 Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pues me limpió también los pulmones de la maldad. Porque al final de cuentas el cigarro es una maldad. Que está hecho por Dios, sí, a lo mejor sí está hecho por Dios el tabaco y lo que tú quieras. Pero Él no nos dijo que lo usáramos para destruirnos. Es como las drogas. Las drogas, hay muchas drogas, inclusive medicinas que se usan, etcétera, etcétera. Pero Dios no nos dio las plantas para drogarnos y hacernos un mal. Nos los dio para aliviarnos, usarlo como medicina. Entonces, nosotros tenemos que pedir perdón al Señor de las cosas que nosotros hemos hecho, confesarlas y decirles que ya no las quiero. Porque si le dices al Señor que ya no las quieres, entonces te va a limpiar, porque ya sabe que verdaderamente estás convencido y quieres no tenerlo. Si tú pides perdón porque fuiste a tomar cerveza hoy y mañana y el Señor te perdona y luego mañana vas otra vez y tomas cerveza y otra vez vuelves a pedir perdón y así vas a estar todos los días, quiere decir que no estás libre de ese pecado. No estás.
Aunque digas que estás, no estás. Si tú tienes una relación con otra persona que no sea tu esposa o tu esposo, y la vuelves y tienes una relación y pides perdón, y luego mañana vuelves a tener otra relación y pides perdón, y otra vez y pides perdón, y así estás todos los días, quiere decir que no estás libre. Todavía tienes ese demonio adentro que te está provocando que tú sigas. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, como mucha gente dice, haz de cuenta, estás tomando cerveza y mañana te sientes la cruda y dices, ya no vuelvo a tomar. Eso es lo normal que hacemos todos. Pero en la tarde vuelves a tomar. ¿Qué quiere decir? Que el demonio que tienes allá adentro te está obligando. Él tiene el control de tu vida y te está obligando a tomar otra vez. Entonces no estás libre. Puedes ser cristiano, pero no eres libre todavía. La prueba está como, es un testimonio que yo estoy dando y diciendo, ¿sabes qué? Yo era cristiano y todavía no era libre del cigarro ni del vino. Hasta que el Señor verdaderamente yo pedí perdón y no quería, aborrecía, ya no quería tener ese pecado. Y el Señor me limpió y me purificó. Porque me purificó espiritualmente, emocionalmente y físicamente también. Entonces, eso es lo que hay que hacer. No es, no es nomás pedir perdón por pedir perdón. Dios sabe lo que traemos en nuestra vida. Él no lo vamos a engañar. No le vamos a decir, Señor, no tengo esto y sí lo tienes. O sea, Él lo ve. O sea, Él ve todo nuestro ser, por dentro y por fuera, nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestra espiritualidad. Perdón, Él sabe todo de nosotros. Es como un relojero, el Señor. Un relojero, el que inventó el reloj, o el que sabe arreglar los relojes, que es más o menos lo mismo. Él sabe perfectamente todo lo que tiene un reloj adentro, y cómo se mueve y cómo se maneja. Y qué es lo que le duele y qué es lo que no le duele, qué es lo que tiene que quitar, qué es lo que tiene que reemplazar, qué es lo que tiene que hacer para que ese reloj funcione perfectamente. Exactamente lo mismo hace Dios con nosotros, porque nos conoce perfectamente. Sabe nuestras emociones, sabe en qué estoy débil, sabe en qué puedo caer yo en el pecado, todo lo sabe. No hay nada que no sepa de mí, porque Él me formó. Yo soy una formación de Él y tú también eres una formación de Él. Necesitamos saber y entender que cuando nosotros tenemos que ser limpiados, salvados, purificados, perdonados, tenemos que ir a Él, a nadie más que a Él, y confesar lo que nosotros traemos dentro, porque Él ya lo sabe. Lo único que quiere es que nosotros lo confesemos y que aborrezcamos ese tipo de pecado, para que Él diga, ¿sabes qué? Ahora sí ya estás listo para ser limpiado y purificado. Entonces, los invito a que hagas ese tipo de, pues de forma de ser radical a las cosas. No, el Señor te va a hacer radical al nosotros pedir perdón por los pecados que traemos y aborrecer el pecado que traemos. Pero recuerda, si no lo haces, vas a seguir igual, no va a cambiar tu vida. La única forma que cambie tu vida es que tú recibas un bautismo del Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo te va a ir mostrando las cosas que tú traes dentro mal, para sacarlas de ti y poner cosas buenas. Es como dice en la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo, sin mal no recuerdo, es el 14, que dice que el Señor va a limpiar, o sea, lo que no está limpio,
que somos nosotros, le va a cortar, le va a limpiar, le va a purificar para que el poco fruto, porque todos llevamos fruto, normalmente todos llevamos fruto desde el principio, algo, no quiere decir que seas abundante, no, pero Él te quita o te limpia, te purifica para que el poco fruto que tú lleves fruto en abundancia, o sea que des mucho más de lo que tú ya traes y que puedas inclusive compartir ese fruto con los demás. O sea, es cuestión de movernos en el espíritu como Él quiere que nosotros nos movamos. Con las fuerzas de Él, no con nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas no han... Mira, mis fuerzas yo ya las mostré. 5 veces traté de quitarme el cigarro y no pude. Esas eran mis fuerzas y nunca pude. Pero el Señor, con la fuerza de Él, en un instante me lo quitó todo. Entonces, no esperemos que nuestras fuerzas, o que yo diga, no, después se me va a quitar, no, después voy a dejar de tomar, después, no es cierto eso. Son puras excusas que está poniendo el demonio que está viviendo contigo adentro para que no dejes de tomar o no dejes de fumar. Entonces, les recomiendo que hagan ese propósito de esa manera. Si es que tú quieres ser libre verdaderamente, hazte el propósito de buscar ayuda. Es más, muchas veces a lo mejor no vas a encontrar el pecado verdadero que tú traes dentro, pero Dios sí lo sabe. Entonces, si Dios sí lo sabe, tú le puedes decir, Señor, escudriña mi corazón, mi mente, mi cuerpo, y dime en lo que estoy fallando, para que yo pueda pedir perdón y pueda yo ser limpiado por ti. Y Dios te lo va a mostrar de alguna manera, en un sueño, en una visión, con alguien más. O sea, alguien más, quiero decir, si a mí una vez también me dijeron, no, pues es que tú eres soberbio. Entonces yo empezaba a pedir perdón por esas cosas, ¿verdad? Entonces, todos tenemos algo de que cojeamos. Y Dios lo puede hacer, nada más que hay que pedirle a Él que nos muestre qué es lo que... Porque muchas veces solo no te vas a dar cuenta de que estás cojeando muchas veces, porque nosotros vemos de qué cojean todos los demás, pero los míos no me fijo. Es como lo que dice, o sea, te fijas en la paja de tu hermano, pero no te fijas en la ramota que traes encima, ¿verdad? Entonces, hagan ese tipo de cosas y van a ver el cambio que puede haber en tu ser, en tu vida, no nada más contigo y con los que te rodean. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú nos muestres, Señor, nos ayudes a ser limpios, a purificarnos de la influencia de Satanás que tiene sobre nosotros, porque verdaderamente Él es el que ha influenciado en nuestras vidas para que nosotros sigamos estando en el pecado en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, límpianos, guárdanos, como siempre tú nos has guardado y nos vas a seguir guardando de todo mal y nos vas a seguir guiando por el camino que tú quieres que nosotros vayamos, que es el camino siguiendo a Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos y vernos. Y nos vemos la próxima vez. Disculpen la vez pasada que no me despedí. Porque estoy aquí en una oficina. Y vi que llegó un camión y me iba a entregar un material. Y al ver que ya iba a venir el material, no quise que interrumpiera el mensaje. Y le corté drásticamente. Pero espero que no vuelva a pasar. Gracias y nos vemos la próxima vez.